Es médico que dice aquí México, pero es salvadoreño, es importado. Él estudió en la Universidad Evangélica, hizo medicina interna en el Hospital Juan José Fernández. Posteriormente hizo sus estudios en neurología en el Instituto de Neurología de México y después se fue para Francia, espero que hable francés, que en el Hospital Saint-Pétier, uno de los hospitales más antiguos en el área neurológica del mundo. Doctor, nos va a hablar sobre tengo anomia también, así que no puedo. Usualmente él es experto en enfermedades neuromusculares, pero al presente nos va a hablar sobre el dolor neuropático periférico y regional y del diagnóstico y pronóstico. Doctor. Gracias. Encantado. Gracias. Muchas gracias, doctor Castaneda, por la presentación. Agradezco nuevamente al comité organizador por la invitación. Es un verdadero placer para mí estar nuevamente compartiendo un poco de los temas relacionados a la neurología, particularmente en la parte del sistema nervioso periférico. Igualmente fue para mí un placer escuchar al doctor Eduardo Barragán, que me precedió. Él es jefe del hospital más importante, jefe de neurología del hospital más importante infantil en la Ciudad de México y en México en general, con el quien tenemos una cooperación larga de intercambio de residentes desde ya hace unos 8 años más o menos. Vamos a revisar ahora el tema de dolor neuropático periférico regional. Nos vamos a mover del diagnóstico al pronóstico. Entonces, en términos generales, cuando vemos el dolor neuropático, si uno revisa la estadística médica, muy probablemente lo que vamos a tener en frecuencia, por lo menos en países habituados a hacer estadística médica, por ejemplo Estados Unidos, la principal causa de dolor neuropático sigue siendo probablemente la misma que tenemos en El Salvador: neuropatía diabética periférica, por mucho. Da la impresión incluso de que, al igual como se comporta en México, en países de Centroamérica y del norte de Sudamérica, menos frecuente ya Brasil y Argentina, la frecuencia de la diabetes en la población general está un poco más allá de lo que podría explicar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de práctica de deportes. Realmente creemos de que estos son modelos de enfermedad que vamos a estar viendo con mucha frecuencia. Fíjense, la segunda causa, neuralgia posherpética. La tercera es el dolor relacionado a cáncer, lesiones espinales, y luego vamos bajando en términos generales. Neuralgia del trigémino, por ejemplo, es poco frecuente en Estados Unidos, pero como es un cuadro característico con un dolor tan importante, en términos generales vamos a hacer enfoque del dolor neuropático. Ahora, cuando uno ve el dolor neuropático, lo primero que tenemos que revisar es la causa. Ese es un dato que es como muy relevante. Y en términos generales, dolor neuropático, en su definición más característica, como cualquier dolor causado por una lesión o disfunción en el sistema nervioso, sea este el central o el periférico, lo primero que como médicos tenemos que abordar es, primero, reconocer que el paciente tiene un dolor neuropático, y segundo, es establecer topografía y etiología. ¿Por qué? Porque a través de estos dos pasos es que nos acercamos al diagnóstico. Ese es el tema, de cuál es la causa del dolor neuropático. Todo dolor neuropático tiene una explicación, y el tratamiento va dirigido más bien al control de la causa más que al control del síntoma per se. Entonces, cuando uno ve, el primer paso que nosotros siempre recomendamos es buscar la etiología. Primero, porque orienta oportunamente el diagnóstico.
Y segundo, porque hay muchos tratamientos disponibles para las causas cuando están en la neuralgia periférica. Ahora, tratamientos oportunos disminuyen la probabilidad del dolor crónico. Este es un tema que es muy importante. La persistencia de un dolor a lo largo del tiempo provoca su cronificación. Es decir, a pesar de haber corregido la causa, el sujeto probablemente seguirá teniendo dolor neuropático. En ese sentido, volvemos a hacer esto. El año pasado lo hicimos un poco, pero siempre tratar de ubicarnos en la neuropatía, porque en términos generales, siempre que veamos una neuropatía dolorosa, lo que tenemos que enfocarnos es otra vez a definir qué tipo de neuropatía estamos viendo. Recordemos, la neuropatía tiene en general tiene dos sentidos. El primer sentido es el síntoma que llamamos negativo, que es el clásico. Sensación de adormecimiento de las manos, sensación de hormigueo en las manos y pies. Ese es el dato clásico de la neuropatía. Las causas más frecuentes de neuropatía periférica generalmente van a iniciar en extremidades inferiores, antes que en las extremidades superiores. Si ustedes ven síntomas sensitivos en extremidades superiores, lo primero que deberíamos considerar es síndrome del túnel del carpo, por mucho, porque es lo más frecuente que hay, síndrome del túnel del carpo. Luego, si lo que tenemos es dolor bilateral, simétrico en extremidades superiores, eso es autoinmunidad hasta no demostrar lo contrario. Es decir, la causa es un fenómeno inmunológico. Ahorita vemos cómo lo podemos progresar. Pero en la práctica clínica, la mayor parte de pacientes lo que va a tener es un dolor que inicia en extremidades inferiores. Característicamente, ese tipo de dolor, por ejemplo, el que aparece en la diabetes. Ahora, cuando vemos esto, y esto es lo que hemos mencionado siempre, definir la topografía. Esta es una parte que es muy importante, definir la topografía, porque el sujeto les va a dar dónde comienza la lesión, hacer la semiología de dónde comienzan los síntomas es interesante, porque el paciente a lo mejor ya inició hace mucho tiempo y el cuadro ya está generalizado. Sin embargo, él inició, por ejemplo, en extremidades inferiores. Y en ese sentido, cualquier neuropatía, como hemos visto como siempre, se puede clasificar en mononeuropatía múltiple, la dependiente de distancia y la polineuropatía. ¿Qué es esto en español? Es esto. Si ustedes tienen una extremidad afectada, solo una extremidad afectada, eso es lo que llamamos mononeuropatía. Es decir, mononeuropatía, aunque pudiera prestarse al concepto de que es un nervio, en realidad es una extremidad. El síndrome del túnel del carpo les puede atrapar el mediano y el cubital. Sigue siendo mononeuropatía, por ejemplo. Ok, ahora, si en la mononeuropatía tenemos dos segmentos corporales afectados no contiguos, esa es una mononeuropatía múltiple. Dos segmentos corporales no contiguos afectados. Y este es un tema interesante. La mononeuropatía múltiple, cuando uno lo ve, el síntoma es dolor y la causa más frecuente es vasculitis, por mucho, vasculitis. De hecho, la vasculitis es la que explica la isquemia, que explica a su vez el dolor. Y la causa más frecuente de vasculitis es, ¿alguien la recuerda? La causa más frecuente de vasculitis periférica es mediada por un anticuerpo, P-ANCA y C-ANCA, que están disponibles. La panarteritis nodosa mediada por C-ANCA o P-ANCA siempre debe sugerirnos a nosotros que el fenómeno es inmunomediado.
Esa es inmunológica. Ojo, si ustedes ven un paciente, siempre desconfíen de las mujeres jóvenes. No, perdón. Políticamente me vi mal. A ver, espérense. A ver, vamos a ordenar el pensamiento. Siempre desconfíen de una paciente de género femenino, joven, todavía no lo estoy arreglando, ¿no? Porque la mayor parte de enfermedades inmunomediadas generalmente tienen este perfil. Son más frecuentes en las mujeres y en mujeres jóvenes. Entonces, mujer joven con un cuadro de mononeuritis múltiple, cuyo síntoma es dolor, muy probablemente estamos enfrente de un cuadro de vasculitis. Es la primera causa. Por lo tanto, podemos enviar de inmediato un perfil reumatológico. La causa más frecuente es C-ANCA y P-ANCA. Antes que pensar en lupus, por ejemplo, que es la primera que se nos aparece, antes de pensar en artritis reumatoidea, enfermedades menos frecuentes como síndrome antifosfolípido o Sjögren, esas son enfermedades que con dificultad van a dar dolor neuropático. A eso nos referimos. La principal causa es la panarteritis nodosa y esa es P-ANCA y C-ANCA. Oiga, doctor, ¿qué rentabilidad tengo? Casi del 80%. Si su paciente tiene panarteritis nodosa, el P-ANCA y el C-ANCA les va a venir positivo en el 80%. Es alto, es muy rentable. Primero. Segundo, ¿qué otra causa de dolor neuropático con esta distribución podemos observar? Es hepatitis B y C. Hepatitis B y C. Sobre todo en sujetos arriba de los 45 o 50 años. ¿Por qué? Y que tengan antecedentes de transfusión. Porque antes los pacientes se transfundían y desconocíamos que existía la hepatitis B, C, D, E, F y a saber por dónde andarán. Y estos pacientes tienen las mismas sintomatología. Pero ojo, hepatitis B y C está muy bien que la sospechemos, más un dato, crioglobulinemia. Eso es un estudio que debemos enviar juntos, es decir, hepatitis B y C más crioglobulinemia. La crioglobulinemia, que la hacemos perfectamente en El Salvador, un estudio de crioglobulina se hace perfectamente en El Salvador. Pensamos poco en ellas, pero es porque estos pacientes, el fenómeno es que cuando hace un poco de frío, que es inusual en El Salvador, cuando hace un poco de frío, ocurre una precipitación de las proteínas dentro del vaso que provoca la isquemia. Y eso es lo que traduce el dolor. De hecho, hepatitis B y C en ausencia de crioglobulinemia, duden que esa es la causa de la neuropatía periférica. Ok, sigamos avanzando. Es lo que les decía. Vasculitis. Ahora, la otra forma, por mucho, la más frecuente, la neuropatía dependiente de distancia y por mucho, nuestra gran amiga la diabetes mellitus. ¿Quién sabe si es nuestra amiga? Pero la diabetes mellitus conocida muy bien. La diabetes mellitus muy característica en extremidades inferiores y que inicialmente este tipo de neuropatía, si uno no le da tratamiento, comienza a progresar. La otra causa son nuestros grandes amigos los cardiólogos, porque ellos dejan este antiarrítmico que es muy efectivo, la amiodarona. El uso crónico de amiodarona puede dar neuropatía dolorosa dependiente de distancia. Siempre hay que buscar alternativas diagnósticas y una es causa farmacológica. Ok, cuando va subiendo el fenómeno, como vemos, puede afectar las 4 extremidades y entonces esto se vuelve una polineuropatía. Entonces, si nos damos cuenta, cualquiera de estos modelos de neuropatía puede cursar con dolor. La intención es saber la causa. Y en este sentido, una vez que hemos ubicado la topografía, hay que ver la
sintomatología. En este caso lo que domina es el dato sensitivo y el perfil de temporalidad. Prácticamente, ese es un dato que es muy importante, las neuropatías dolorosas pueden estar con las subformas agudas y crónicas. Ahora, hay que tener un primer concepto: pequeña fibra. Es un concepto que quisiéramos transmitir, pequeña fibra. Con la pequeña fibra, lo que nos damos cuenta es que los síntomas son sensitivos puros y disautonómicos. Este es un dato que se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque el paciente se queja de síntoma sensitivo y sin embargo no tenemos una evidencia objetiva de lesión. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es un tema que quisiéramos tocar un poco. Sensitivo es esto: dolor, parestesias, adolinia, síndrome de piernas inquietas, todo esto son síntomas sensitivos. Pero ojo, miren la distribución: en guante y calcetín. La distribución en guante y calcetín debe sugerir siempre una neuropatía de pequeña fibra. El problema es que el paciente se queja de dolor y no hay debilidad, porque la pequeña fibra no cursa la fuerza está en la fibra larga. Entonces, estos pacientes son fuertes, pero se quejan del dolor con una distribución en guante y calcetín. Y en segundo lugar, los reflejos están presentes. Por lo tanto, muchos de estos pacientes son considerados, sí, ustedes ya lo saben, psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no hay forma de demostrar la enfermedad. Ya le decimos: oiga, es que doctor, mire, me arden las manos. Te le quedas viendo las manos. Le agarras las uñas para ver si ves algo. Nada. Haces un test de fuerza, fuerte, 100%. Hasta más que uno. Y se quejan, sin embargo, de síntomas sensitivos. Este es un tema que es muy importante. La distribución es en guante y calcetín, en ausencia de debilidad, en ausencia de hipo o areflexia. Entonces, lo que tenemos que considerar aquí es un poco de confianza sobre el paciente, en los términos que nos diga. Y si nos queda duda lo sensitivo, sobre la misma fibra pequeña aparece lo disautonómico. Esto es poco explorado en la práctica clínica. Muy pocas veces nosotros buscamos disautonomía. Trastornos de la acomodación pupilar. ¿Qué es esto? Si un paciente les entra a su consultorio quejándose de dolor con una distribución en guante y calcetín y está ocupando lentes oscuros en su consultorio, ustedes tienen de a dos sopas. La primera, el hombre es un rockstar. La segunda, justamente, la segunda es que el problema del paciente es con la acomodación pupilar y entonces no pueden hacer midriasis. Y en lugares muy iluminados les molesta mucho la luz. Entonces el paciente se siente lampareado. Por eso ocupa lentes oscuros aún estando en su consultorio. Y el paciente se los dice: es que me molesta mucho la luz, doctor. Salgo de un lugar oscuro, voy a un lugar más iluminado, me molesta mucho la luz. ¿Por qué? Porque el fenómeno de acomodación le es lento. Y en todo lo que se acomoda, no sé cuántos aquí ocupamos lentes, vamos regularmente a donde nuestro oftalmólogo y nos dilata la pupila. ¿Ya ven cómo salimos? De la misma forma anda el paciente. Por eso ocupan lentes oscuras. Trastornos de acomodación de la pupila. Hiper o hipohidrosis, impotencia sexual, por supuesto, trastornos gastrointestinales, bochornos, hipotensión ortostática, palpitaciones. Todos estos son datos de disautonomía. Siempre que veamos fibra pequeña, preguntemos el dato sensitivo, qué es lo que el paciente transmite, y esto que probablemente el paciente no refiere, porque probablemente no entiende lo que le está pasando. Ahora, un dato que es muy importante:
el diagnóstico de la fibra pequeña se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque, ya ve, los neurólogos habitualmente enviamos estudios de electrofisiología, pero los estudios de electrofisiología en un paciente con fibra pequeña son normales, porque la electrofisiología no mira la fibra pequeña. Por lo tanto, el estudio puede venir normal, y eso refuerza la hipótesis de que el paciente a lo mejor es psiquiátrica, pero no. En realidad es porque este estudio no mira a la fibra pequeña. Entonces, ¿cómo acercarnos al estudio? Se vuelve más complicado. En México tenemos el problema porque el diagnóstico en realidad debería entrar por biopsia de piel, pero es poco probable que tengamos acceso a una biopsia de piel que mire la fibra pequeña. Desde nuestro punto de vista, y si queremos ser prácticos, si el paciente tiene datos consistentes de enfermedad de fibra pequeña, síntomas sensitivos, dolorosos, fuerza preservada, presencia de reflejos, distribución en guante y calcetín, asumamos que el paciente tiene una neuropatía de fibra pequeña, porque la demostración del estudio de la enfermedad va a estar complicada. Y en el estudio de electrofisiología, e incluso cara. Si esto es lo que tenemos, esto es lo que recomendamos al principio. ¿Ok? Te voy a comenzar a estudiar. ¿Cómo estudio yo una fibra pequeña? Primero, las causas. Hay causas que llamamos secundarias y ojo, la fibra pequeña tiene un problema. Tenemos causas primarias. Nos vamos a pelear con estas causas por mucho tiempo. Pero la causa secundaria, por mucho, la más frecuente, lo que tiene que ver con la glucosa, no solo la diabetes mellitus, que también es un dato que es muy importante. El tratamiento de la neuropatía dolorosa por diabetes mellitus es el control de la diabetes. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente diabético que se queja de neuropatía dolorosa y está descompensada la glucosa, seguramente lo primero que tenemos que hacer es corregir la glucosa. Es lo primero. Corregir la glucosa. Ojo, si la glucosa se corrige y el paciente sigue quejándose de neuropatía dolorosa o el paciente siempre ha estado con un control aceptable de la glucosa, seguramente esa neuropatía no es por la diabetes. El problema del paciente diabético es justamente la diabetes. Doctor, me duele la mano, es su diabetes. Doctor, se me está cayendo una uña, es su diabetes. Doctor, me duele el hombro, es su diabetes. Doctor, se me está durmiendo la mitad del cuerpo, es su diabetes. Doctor, tengo los ojos claros, es su diabetes. Tengo el pelo oscuro, es su diabetes. Mi hijo se porta mal, es su diabetes. Toda la explicación es la diabetes, ese es el tema. Pero siempre considerar que ante un buen control de la glucosa no hay forma de que aparezca una neuropatía dolorosa. Eso es otra cosa, a eso nos referimos. Ya. Si ustedes lograron el control de la glucosa y no mejoró el dolor, no señora, usted tiene otra cosa. Ahora, dislipidemia, hipotiroidismo y uremia. Primero tenemos que controlar cualquiera de estas causas antes de seguir adelante. Si ya lo encontramos, cualquiera de estas causas y está descompensada, tenemos que compensar al paciente. Causas infecciosas, HIV, lepra, hepatitis C, influenza, virus de Epstein-Barr, en los contextos apropiados. Tóxicas, antirretrovirales. De hecho, si se dan cuenta, la causa infecciosa, así como su tratamiento, son causas de neuropatía de pequeña fibra. La pregunta es, ¿cómo distingo yo a un paciente, por ejemplo, que tuviera HIV en tratamiento antirretroviral? ¿Cómo sé que la neuropatía que carga es por el HIV o por el tratamiento altamente efectivo antirretroviral? Tan fácil como ver el conteo viral. Si el conteo viral está disminuido
indetectable, seguramente no es el HIV, seguramente es la terapia. Ahora, la terapia HIV y el dolor neuropático asociado a la terapia, la ventaja que tiene es que el síntoma es molesto, pero no progresa. Por lo tanto, como neurólogos preferimos, si tu infectólogo o tu internista te tiene bien con tu HIV, con su terapia altamente efectiva, mejor te doy un medicamento para controlarte mejor el dolor, pero no pido cambio de tu terapia antirretroviral, por ejemplo. Preferible controlar mejor el dolor. Nitrofurantoína. ¿Quiénes? Nuestros colegas nefrólogos, pero sobre todo los colegas urólogos. No, los urólogos son, yo los amo porque tengo mi consulta llena de esto, la privada por supuesto, de neuropatía asociada a nitrofurantoína. ¿En quiénes? En los que tienen prostatismo, porque les ponen la sonda y cada mes, durante la primera semana, les dejan nitrofurantoína como un antiséptico. Y en todo lo que se opera, desarrollan la neuropatía de pequeña fibra. Por eso la importancia de buscar medicamentos. Metronidazole. Es menos frecuente que se ocupe de forma crónica. Un tratamiento habitual de metronidazol, por grave que sea la situación, un absceso cerebral, no te va a llevar a una neuropatía. Es poco frecuente. Alcohol. Tengo que borrar esto, ¿verdad, amigo? Sí, tengo que borrar esto. Alcohol excesivo, por supuesto. El consumo racional de los médicos no justifica de ninguna manera el aparecimiento de la neuropatía. Intoxicación con B6, que se refuerza además, porque como tienes neuropatía, ¿con qué sales tú? Pues con complejo de vitamina, es lo que te falta vitamina, inyéctatela, es mejor. My precious. Entonces ya sale el paciente, y si usted no se lo da, el paciente se la pide. A ver, oiga doctor, y no me va a dejar unas vitaminas. Y tú, está bien, tómese una tableta. No, doctor, inyectado. Disfruto inyectado, doctor, la vitamina. Ok, pero la intoxicación con B6 es causa de neuropatía periférica sensitiva. Ojo. Y de autoinmunes, aquí comenzamos, fíjense. Sarcoidosis, Sjögren, enfermedad celíaca, paraneoplásicos y ganglionopatías. Esto es infrecuente realmente en la práctica clínica. Es muy infrecuente. La neuropatía de pequeña fibra pura es infrecuente, porque eventualmente un paciente con neuropatía pura de fibra pequeña, eventualmente para la mayor parte de casos va a comenzar a hacer afección de la fibra larga. Y entonces el paciente se pone ahora sí sensitivo y motor. Sensitivo y motor. Es poco probable, por frecuencia, que en la práctica clínica ustedes vean un paciente con neuropatía de fibra pequeña pura, que ya lleve 1, 2, 3 años y siga siendo fibra pequeña. Porque la mayor parte de enfermedades hacen esto, comienzan con la fibra pequeña y luego se van a la fibra larga. Y si ustedes tienen paciente con fibra larga, entonces las causas secundarias son más o menos parecidas: diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, distiroidismo, la uremia por la insuficiencia renal, infecciosas, Lyme. No, poco frecuente, ¿eh? La neuroborreliosis es poco frecuente.
Y estamos teniendo un problema en México también con el estudio, con la determinación de anticuerpos contra Lyme, porque casi todos los pacientes están teniendo Lyme positivo. Y nos llama a nosotros mucho la atención porque vamos a comenzar a darle un valor como el que le dan a los antígenos febriles. A ver, ¿quién no tiene el antígeno febril positivo? Por Dios. Ya todos comimos en una pupusería en cualquier lado, ya está positivo. Esas son las ventajas cuando vives en un país donde tu exposición te vacuna. Ese es el tema. Por eso en México existe lo que se llama la maldición de Moctezuma. Eso le ocurre a los extranjeros que comen en México. Les da una diarrea del diablo cada vez que prueban un alimento en México. La razón es porque, como ellos vienen de ambientes mucho más limpios, cuando llegan a México, pues se encuentran con el tema, porque además quieren vivir la experiencia mexicana todo lo que da. Y todo lo que da es irse a comer unos buenos tacos en el puesto de la esquina, que no tiene además servicio de agua potable. Y el mismo que está cortando ahí el trompo para servirte, es el mismo que cobra y te da el vuelto. Pero los que vivimos ahí, llegamos y comemos poco. Entonces la inoculación es baja, suficiente para hacer anticuerpos. El pobre diablo europeo, 1,80 m, ojos claros, se come los 3 mismos tacos, pero se le pasó la dosis y enferman. Entonces nosotros nos vacunamos comiendo. Y esos son datos que resultan importantes porque antígenos febriles como enfermedad de Lyme realmente es un dato que hay que reconsiderar siempre. Ese es un diagnóstico que se puede oír a la ligera. Hipervitaminosis B6 igual. Y autoinmune, esto es más probable. Lupus eritematoso sistémico y vasculitis. Para lupus, siempre envíen el clásico ANA y el anticuerpo anti-DNA de doble cadena. Esos se envían también en El Salvador, sin problema. Porque el ANA es un estudio que puede venir positivo con mucha frecuencia en población general. Lo que no puedes tener es ANA y anti-DNA de doble cadena positivo, porque lo más seguro es que estemos enfrente de lupus. Ok. Guillain-Barré, gammapatías monoclonales, ojo, pero este grupo de enfermedades son secundarias, también hay causas primarias que son genéticas. Y ahí entramos a un problema, porque estas formas de tratamiento son más complicadas. Polineuropatía amiloidótica familiar, enfermedad de Fabry, neuropatía sensitiva autonómica hereditaria y ataxia de Friedreich. Entonces, estas formas, hacer el diagnóstico va a costar, pero la mayor parte de paciente con neuropatía dolorosa se va a mover en este, no en este, afortunadamente. Y en términos generales, lo que uno ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen este grupo de enfermedades, además de la neuropatía dolorosa, hay un modelo de enfermedad. No sé qué les llama la atención aquí al paciente. Lo que le pido es que, por ejemplo, un cubo, fíjense, que manipule el cubo y que me diga qué está tocando. Se fueron las 2 pantallas. Lo que venga. Neuropatía dolorosa. Pero recuerden, entre más rápido hagamos el diagnóstico de neuropatía dolorosa,
mejor vamos a poder intervenir y vamos a reducir el riesgo de cronificación. Ese es el tema, el riesgo de cronificación. Gracias. Fíjense, lo que decíamos, ¿no? A la paciente lo que le pongo es un cubo en su mano, que lo manipule y que nos Cierra diga su qué mano es. izquierda. Muy bien. Sin abrir sus ojos, dígame, ¿qué tiene en su mano? No siento nada. ¿No siente nada? No puede manipular. Ok. Fíjense. Ábralo. Un cubo. Ya. La ausencia. Eso es muy bien. Ok. Fíjense, perdió la marcha, ¿eh? Está en silla de ruedas. Perdió la marcha. Este tipo de neuropatía es extraordinariamente rara. Son neuropatías ¿Camina? ataxiantes. Sí. ¿Qué les parece a ella? Eso. Su problema es un trastorno del equilibrio. Ahora. ¿Qué les parece? ¿Camina? Perdón. Vamos a tener que irnos por aquí a lo mejor. ¿Camina? ¿Camina? Sí. ¿Qué? ¿Camina? ¿Camina? Sí. ¿Qué les parece? Es una marcha taxiante. Eso. La paciente no siente el piso. No se compara. Sí. Ahora. Si se dan cuenta, cada vez que camina ella, ¿Camina? ¿Camina? talonea. Pone talón y punta, porque la intención es golpear el suelo, sentir un poco mejor y él siente. Por un lado. Sí. Ahora. Cuando ustedes vean este tipo de marcha, el trastorno es una neuropatía claramente. La siguiente pregunta es, oiga, ¿y usted no se cae? ¿Dónde creen que se cae el paciente, por cierto? Porque con la marcha taxiante el sujeto no sabe dónde, al tener una neuropatía, el cerebro no sabe dónde está el piso. Ese es el tema. Y al no saber dónde está el piso, la gente corrige con la vista. Ve el piso. Ese es el tema. Y cuando ven el piso, entonces corrigen y pueden caminar de esta forma. Por lo tanto, ¿dónde se cae el paciente? Porque hacen romper. ¿Dónde? En el baño. Porque mientras están enjuagando el cabello, el champú va para abajo, cierran los ojos, hacen romper al suelo. Neuropatías ataxiantes. Ojo. Ojos cerrados. Nos vamos a ir rápidamente, porque aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo trato el dolor? Ya vimos las causas. En lo que corregimos la causa, necesitamos algo que es importante, tratarlo. Las nuevas terapias no las vamos a discutir por término de tiempo, pero son terapias monoclonales. Cada vez esto se está poniendo más caro en atención médica. Pero lo que queremos ver es cuáles son los mecanismos más importantes y los tratamientos más importantes para este grupo de enfermedades. Y esto es lo que está actualmente disponible. Todo lo que vieron pasarme rápidamente es el futuro del dolor neuropático. Terapia monoclonal. Un ojo de la cara. Con solo el precio se les va a quitar el dolor al paciente. El precio es terapéutico. Doctor, la verdad es que este dolor me está matando, doctor. Ya llevo 3, 4 años con este dolor. Por favor, quítemelo. Tengo un nuevo tratamiento, esta terapia monoclonal. Está bien, doctor. ¿Cuánto me va a costar? $10,000. Doctor, siento que ya no me está molestando tanto. La verdad es que sí puedo hacer mis cosas. ¿Ya? Para la terapia monoclonal. Sin embargo, tenemos tratamientos altamente eficientes para la mayor parte del dolor neuropático en lo que se corrige. Lo que recomendamos siempre es iniciar con esto: bloqueadores de canales de calcio, gabapentina o pregabalina. Si ustedes ven
pacientes, en los libros, la mayor parte les dicen de 1200 hasta 3600 miligramos, fraccionado 3 veces al día. Ya mi práctica médica la hice en México y la verdad yo no veo un mexicano parado con 1800 de gabapentina. Si uno les da 1800 de gabapentina, por ejemplo, o 600 miligramos de pregabalina a un paciente, pues me estará hablando el paciente a los 2-3 días, completamente sedado, recordándome a mi madre. Yo pues la veo muy poco, me da nostalgia, pero es porque no toleran el medicamento. La mayor parte de pacientes que van a responder a una terapia por dolor van a andar por aquí, por los 1200, y de pregabalina por 300, paciente mexicano. Probablemente lo mismo en el resto de América Latina. Si aumentamos la dosis, probablemente solo vamos a aumentar efectos adversos. La literatura es clara, podemos llegar hasta aquí. Nuestra impresión es que con dosis máximas hasta 1800 de gabapentina o 300 de pregabalina podríamos manejar el dolor neuropático. La mayor parte de pacientes, en lo que corregimos la causa, se corrige esta parte, primero. Y segundo, recordar que el dolor crónico generalmente se asocia a depresión. Y tenemos formas, por ejemplo, si ustedes ven un paciente con dolor crónico, con estados depresivos, duloxetina, de 60 miligramos a 120 miligramos, una vez al día, podría ser una excelente opción para la mayor parte de pacientes. Cuando ustedes vean un componente depresivo detrás de la parte de neuropatía dolorosa. Antidepresivos tricíclicos, si esto fue insuficiente, pueden meter de fondo anapsique, amitriptilina. De 25, otra vez, los americanos reportan 150. Con 75 miligramos el mexicano va para abajo con amitriptilina, no tolera más allá de 50 miligramos. La mayor parte de pacientes estarán con 25 a 50 miligramos. Entonces, si la neuropatía dolorosa es resistente a esta primera terapia de entrada, podemos dar por debajo los antidepresivos tricíclicos. Y de rescate, tradol, por ejemplo. El tramadol en gotas pudiera ser de rescate para la mayor parte de pacientes. La intención actual es esencialmente mostrar estos modelos de enfermedad, saber cómo tratarlos, que ustedes lo conocen muy bien, pero primero encontrar la causa. La causa del dolor neuropático es lo que debemos de resolver para tratar al dolor neuropático de forma verdadera, y esto es en lo que los tratamientos de la causa hacen su efecto. Muchas gracias.